Bienvenidos a un nuevo clip, un clip. Vamos a empezar a hablar acerca de cosas randoms, así poniéndonos al día de lo que está pasando en el canal. El día de hoy estoy Yo, aquí con Osni. ¿Cómo estás, Osni? ¿Cómo te va este día? hola, aquí con frío, medio cachondo también. Pido disculpas. ¿Estás tomando café? Café negro, ¿no? Sí, café negro. Me va a dar un putero de ansiedad dentro de un rato. Es la 1 de la mañana. Voy a dormir hasta las 4 o las 5. No me importa, mañana no trabajo. Gracias por haberte quedado hasta esta hora para el podcast. Bueno, ni es un podcast, es un clip, así Es que un bueno. episodio, es un pre-episodio. Es un pre-episodio que es como Es la un spin, antesala. es un spin-off. Sí, es un spin-off del capítulo 19 para entrar al 20, es una antesala de eso. Y pues bueno, vamos a hablar un poco del podcast y vamos a empezar hablando acerca del capítulo 20, que ya va a salir, ya está grabado, ya solo es de editarlo, supongo. Osni se va a encargar aquí ya que son cosas técnicas de sonido. Eh, Va a ser acerca de lucha libre, ya lo Mm, checamos y pues esto. y está cotorrón, está ameno, está ameno, es la única palabra que puedo utilizar. Está entretenido, muy a su propia manera. Y gracias a Scary por arriesgar las nalgas de esa manera al ir a recibir madrazos. Sí, la última parte del podcast van a poder, es más visual que auditiva, porque van a tener que ver cómo Ascari se rompe la madre con un luchador profesional. Bueno, el capítulo 20 va a salir, pues no sé, en una semana tal vez. Más o Ya, menos. ya luego del capítulo 20, tuve un problema yo a la hora de enumerar estos capítulos, porque Ujú, al principio estaba grabando tantos, cuando hablo del 11 al 20, ¿no? Estaba grabando tantos que en el video yo decía, oh, bienvenidos al capítulo número 12, capítulo número 13 y 14, y cuando lo subía, pues, en el número otro que no era. número. Sí, lo sé. Porque también me di cuenta de que la inmediatez es algo muy cabrona. Por ejemplo, eh, podcasts como el de Super Mario de la película que quería grabar, que ya tenía una idea, que era un podcast, no un video cortito. Ujú, Justo lo tenía que grabar, lo tenía que grabar el día que salió, ¿no? ujú. Y Complicado. sí, porque pues tienes que reunir a mucha gente. Al menos yo en ese quería reunir mucha gente, ¿no? Ujú. Vamos a hablar un poco acerca de lo que nos ha llevado hasta este punto. Ya vamos por el capítulo 20, ya son 20 videos de casi 2 horas cada uno. ¿Cuántos meses llevamos trabajando en esto? Empezamos, yo todavía no había comenzado a dar clases, empezamos en febrero, casi, creo que ya llevamos 3 meses trabajando en el podcast. Ujú. Sí. ¿Cómo has visto el desarrollo de este? Desde que empezamos, Em, ahorita vamos a hablar del podcast como tal. ¿Qué te ha ¿Cómo tal? parecido el desarrollo? Am, Turbulento, la verdad. Te voy a ser sincero, las primeras semanas no tenía mucha idea de cómo desarrollar ciertos temas. O sea, quería hablar de muchos temas y todavía tengo muchos temas de los cuales me gustaría hablar, pero bueno, viendo cómo es que me he desarrollado el primero, el tag musical, que no cuenta, es solo para No, no destrucción, cuenta. ajá, no cuenta. Pero ya el segundo, del triángulo de la autodestrucción mental, el siguiente, los algoritmos, y el siguiente, que es, o sea, es más una reflexión personal antes que otra cosa, y el siguiente que tengo pensado también es una reflexión personal antes que alguna otra situación. Es por lo mismo también la cámara, la cámara nueva que traje, pues, hasta cierto punto es para eso, porque estoy probando un par de cosas con esta cámara que me gustaría utilizar precisamente en esos podcasts, porque pues tal, ¿no? Siento que son como podcasts más reflexivos, son podcasts más personales, y eso me lleva a pensar qué tanto hemos profundizado en nosotros mismos a lo largo del podcast. Porque recuerdo que en el episodio de la autodestrucción mental, precisamente hablamos de que estábamos tomando esto como una especie de terapia. No Sí, sé si te acuerdas. sí, 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 me ¿no? acuerdo.
Entonces, eso, ¿no? Como que se ha vuelto mucho más personal el podcast y los temas tratados en el podcast como me han pasado las semanas. Eso no está mal, está bien, supongo, pero Está bien porque al complicado. final la gente va a empezar a conocernos un poco más, ya que en sí nosotros dos, bueno, pues yo obviamente estoy con todos los podcasts, ¿no? Pero tú eres de los más recurrentes, ¿no? Para como para que ya te vayan conociendo. Sí, soy un enfermo mental, genuinamente soy un desequilibrado mental a día de hoy y por eso estoy recibiendo tratamiento, me lleva a la verga, Por pero eso estás sí, en este podcast. de hecho hasta cierto punto sí también, por eso estoy en este podcast, por ese desequilibrio mental. Aunque muy bien, hasta cierto punto, creo que si hubiéramos hecho el podcast como teníamos planeado hace 2 años, nos hubiera salido muy distinto. ¿Recuerdas cómo trabajábamos el podcast? Sí, no, es que yo al final me siento bien de no haberlo sacado en esos momentos porque ahora me considero Sí, mucho más maduro emocional y mentalmente. yo Eh, quizás no más maduro, pero sí más reflexivo. Tengo hasta cierto punto mayor capacidad de expresarme respecto a las cosas y he Ajá. dejado de lado cierta pretenciosidad. Así que, bien, ahí lo único que me sienta mal es un poquito el hecho de que pues, no salieron los media, los media, en los que aparece el Werner, ¿no? Esos podcasts horrendos de 3, 4 horas. ¿Te acuerdas cuando? ¿Qué podcast fue? No hubo un podcast que hablamos sobre ser adultos o sobre la muerte, algo así. Dios, es- mano, me acuerdo que me acosté a las 4 de la mañana. Ni siquiera apagué la compu, solo terminó la llamada en Zoom y me tiré a mi cama. Eran temas muy densos para tocar, para hacer temas primerizos, ¿eh? Y creo que nosotros siendo también inmaduros, por una parte yo acababa de pasar por él. Yo todavía estaba transitando el duelo de mi abuelita y también Werner estaba transitando cierto mal rato, Ujú. ¿recuerdo? Entonces era como complicado sobrellevarlo, Sí, definitivamente. Ahora, definitivamente. pensamos en el hoy actual. Em, Cuando se me ocurrió el tema de la muerte para hablarlo en el podcast, me puse a pensar en que no sería un buen tema para hablarlo justo ahorita y que sería mejor abordarlo después cuando ya tengamos muchísima más experiencia en el tema, ¿no? Sí, sí, completamente. O sea, hace algunos meses le dije a una persona, de hecho, algo que a mí me pareció significativo en el momento, vamos, porque tenía mucho sentido, es lo que yo sentía también, a pesar de ya haber pasado buena parte del duelo, lo sentía porque el duelo hasta cierto punto por la muerte de alguien es algo como que solo se queda pausado. Sí. Al punto está en que recuerdo que le dije a esta persona, eh, es normal sentirse así porque uno de los síntomas en vida que tiene la muerte es el acelerar todo a tu alrededor, a pesar de que no quieras, Ujú. y cuando querés aún más, ¿no? Entonces termina siendo algo eh, como casi inevitable el querer acelerarlo todo. Y yo creo que yo no hubiera llegado a esa reflexión en el 2021. No Yo hubiera llegado a tampoco. esa conclusión para nada. Y de hecho, tus reflexiones y conclusiones van a seguir evolucionando. Sí, completamente. Después. Ajá, es probable que me llegue a arrepentir de algo que haya dicho ahorita, que no piense en un futuro. La diferencia es de que en lo que yo estaba pensando, ¿no? Al menos yo con algunas opiniones. Yo sé que muchos, es que también es por eso, va, que trato de que los podcasts sean atemporales y no sean muy, muy de ahora, Eh, porque es muy, muy de la actualidad, porque en ese momento pues se pierde su valor conforme va pasando el tiempo. En cambio, si es uno atemporal, lo puedes ver de aquí a 5 años y te sigue pareciendo interesante, ¿no? no, sí, pero bueno, tienes, tiene sus aristas también al considerar algo atemporal. Desde mi punto de vista es muy difícil llegar a ser algo genuinamente atemporal. Quizás puedas tener algo que tenga más tiempo de vida, pero atemporal para nada, porque yo sé Oh, que muy- solo pensar que comienzo a reflexionar un poquito respecto al triángulo de la autodestrucción mental, vamos. Yo creo que hubiera también podido expresarse como una sociedad solitaria, una sociedad eh, aislada,
no sé, el individuo sin sociedad o algo por el estilo, hubiera tenido esa connotación, ya viéndolo ahorita desde otra perspectiva, cambiando muchas de las cosas que han pasado, ¿sabes? Ujú. Sí, la opinión ya no Entonces, es la misma. ya no es la misma. Sí, al menos, bueno, no trato de que sean atemporales, o bueno, tampoco tan atemporales quizás, porque hay videos que los ves y los sientes muy desactualizados. ¿Con cuál? Por No ejemplo, sé. Ah, los de el, Mario Bros. O sea, los de Mario Bros. Yo sé que de aquí a, bueno, el de el de la la película película de tal Mario vez. Bros. El de la película quizás sí, pero el otro, no sé. De los juegos yo sé que se va a perdurar mucho más, porque Sí, estamos es, hablando ajá, de los juegos, ¿no? En cambio, cuando hablas de una película, es que también tiene ujú. mucho que ver la película, qué tanto impacto tiene. Por ejemplo, John Wick 4 no sé cuánto impacto tendrá como para aguantar la línea del tiempo, la, el peso del tiempo, perdón. Ah, bueno, no sé, también hay que pensar que no solo es la cuestión del impacto, vamos, porque por ejemplo, Rápidos y Furiosos uno tuvo su impacto, tuvo su auge, pero aún así, ya pasados un par de años ya comenzaba a sentirse quizás anticuado porque tenía esta fórmula muy noventera que bien, por ejemplo, en Fight Club, que bien Requiem por un sueño, a pesar de que esa película creo que ya es del 2001, 2002, que es esta cuestión de close-ups a objetos, pero generados por CGI. Eso lo hacía muchísimo la primera y la segunda de Rápidos y Furiosos, y por más impacto que tenga, para el 2007, 2008, no, del 2010, ya se sentían desactualizados. Ujú, Entonces yo siento que lo mismo con Super Mario, ¿sabes? Yo siento que el tema de Super Mario es nada más por el hecho de que es relevante. Creo que hay muy poco más que decir. Es relevante porque es un videojuego, pero en sí mismo la película cumple con muchos de los plots ya establecidos, que no tiene nada de malo. Los clichés son clichés por algo, son buenas ideas, eso es lo que se han repetido demasiado, ujú. que ya No, cansa un poco. no, yo lo veo como al menos desde mi punto de vista, ¿no? Yo lo veo desde como un acontecimiento porque pues al menos yo sí me considero un fan de Nintendo, o sea, no seguidor, sino que fan. Y Fan, pues para mí ver una película de Nintendo, no precisamente que sea de Mario, sino una película licenciada por Nintendo que tenga el chequecito ya de approved, Nintendo. está, Approved, ya, solo lo veo ajá. por eso. Y por eso es de que decidí sacar un, un podcast. De hecho, Bueno, en ahorita ese sentido sí tiene, así sí estamos, tiene sentido, sí, ¿no? ahorita estamos hablando de un tema un poco interesante, ¿no? Ahorita que lo dices, ¿qué consideras un tema suficiente para hacerle un podcast? Y hablando de películas, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a ahondar un poco en esto. Le Ujú. saqué un A podcast a la cámara. película de Mario, ¿no? Ujú. Ok, esto lo hago porque es un acontecimiento de cómo la industria de los videojuegos está entrando al cine. Por eso lo hago, no lo Ajá. hago porque es Mario. Bueno, es que sí lo hago porque es Mario. Ok, va. O sea, La sí, siguiente, sí y no. O sea, hay más razones sí, detrás de eso. No es solamente por el hecho de va. lo que mencionabas. Estoy hablando ahorita de películas de estreno. Yo siento que aplicando esta ley de que en 5 años la gente no va a ver estos podcasts, no me conviene hacer muchas películas de estreno. Las películas de estreno se irían a los clips que son como 20 minutos hablando de algo, ¿no? Ujú. O sea, sí, sí dan para conversación, pero no dan para un podcast completo. Exacto, porque un podcast es hablar del tema como unas 2 horas bien extendidas, ¿no? Ok, Ujú. teniendo esto en cuenta, ¿cuál sería la siguiente película que le dedicaría un podcast? ¿O qué película crees tú que merece un podcast? Ahorita te voy a decir Em, cuál es la siguiente. La siguiente película para sacarle un podcast va a ser The Flash. Por el simple hecho de, de que van a reiniciar todo eso, todo ese, porque bien, yo, ajá, como es, es un acontecimiento, exacto, tiene sentido, porque sí da para tema de conversación de el por qué se reinicia el universo, por qué se trata de la siguiente manera. Para eso tiene que venir el fósforo, porque ajá. yo no voy a ver la puta película.
Sí, pero estamos En hablando mi de, perra vida voy a ver la puta película. estamos hablando de que si el tema merece una numeración en en la lista de reproducción del vertedero, o sea, si merece ser llamado un capítulo. Ok, Sí, yo teniendo siento esto que en sí. cuenta, ¿qué película crees tú que quedaría bien, en tu opinión, para dedicarle un podcast? Tiene que ser una película que tú creas que merece estar en el... Puede ser o ¿Cómo por se su llama? impacto, o Ujú. por el impacto que va a cambiar más de algo. Puede ser porque te guste, porque también, pero el hecho de que te guste no quiere decir que la película tenga que ser mainstream. Evitemos un poco las películas mainstream, pero que tampoco sean tan desconocidas, ¿no? Que no sean tampoco tan underground. Ajá. Sí, en ese sentido un poquito difícil, ¿sabes? Porque la que yo siento que a lo que siento que se le podría sacar tema es a the Spider-Man Across the Spider-Verse por varias razones, ¿no? O sea, por una parte es un acontecimiento porque la primera fue muy buena, ¿no? Pues no lo sé, yo hubiera considerado la primera como un acontecimiento, más que la segunda. Bueno, la primera fue un acontecimiento, la segunda quizás es como el desenlace de dicho acontecimiento, una manera de... la primera dejémonos llevar por el hype, pero la segunda pongámonos más críticos. Es lo que yo siento que se tendría que hacer. El acontecimiento es qué tanto puede mantenerse cierta acción. Y dado lo que él he estado leyendo en Twitter toda la puta mañana, toda la puta tarde, todavía toda la puta noche ahorita, creo que daría para tema de conversación también el tema de los Star Talents, el tema Oh, sí. de la animación como tal, el impacto que tiene a nivel social, a nivel en la cultura pop también. O sea, tiene varios temas de los cuales desglosarse, ¿no? Lo de los Star Talents. Creo que es un tema interesante porque cuando, mira, a mí me cae muy bien de Pipe Punk, pero no iría a ver una película en la que él participe, si te soy sincero, para nada. Sí, es muy importante ponernos a pensar en el título a la hora de pensar en una película, en el título del video, ¿no? Ujú. Porque en sí analizamos la película, pero a la vez no, porque analizamos Otros factores que algo, están otros factores. relacionados a o Exacto, poco relacionados. exacto, así es. Sí, sí, aunque pues aún no sabría si dedicarle un capítulo a Spider-Man, pero con lo que me has dicho sí es muy... O sea, eso es bastante probable. Ahora, de películas que no se estrenan así de manera frecuente, que no, o más bien que no son estrenos de este año, por ejemplo, sino películas ya establecidas de antes, podríamos hablar de Black Phone, podríamos hablar de El Escuadrón Suicida, ahorita sí haciéndolo bien, no juzgando nuestros gustos, sino haciéndolo como puta exposición de la puta perra maldita primaria o la universidad en el caso de Santa Cruz del Quiché. Sino algo bastante más elaborado, bastante más, más volverlo genuinamente un debate. Por ejemplo, yo mantengo mi posición de que no es la gran cosa Escuadrón Suicida como tal, ¿va? O sea, volverlo una pelea. O también Requiem por un sueño. Y desglosar el tema de qué impacto puede llegar a tener una película que no está destinada como tal a hacerte reflexionar. Podría ser un tema de conversación. ¿Crees que esperemos que sería una buena idea hacer encuestas, ¿no? Para que la gente vaya votando, Sí, podría ser. ajá, Pero creo que ponerlas, para eso se necesitaría un poquito más de alcance, que todavía no tenemos ese alcance. sí. Porque también te tienes que poner a pensar en que hay que dejar películas buenas de aquí a unos 2 años, para Sí, cuando ya tengamos más alcance, ¿va? O sea, sí, podría ser, o sea, está bien como planear a futuro, pero también siento que hay temas que se enfrían si no si no los tocas a tiempo, ¿no? Por ejemplo, está la cuestión, ¿te acordás que hace unos 2 años, cuando yo todavía no me definía como anarquista, sino que tenía una posición más tirando a izquierda? Recuerdo que una noche intentamos grabar un podcast, vos y yo, bueno, una madrugada, empezamos como las 2 de la mañana aquí en Guate, y recuerdo que aún así no nos salió tan bien. eh,
a pesar de que sí teníamos las ganas de hacerlo, yo siento que ya había pasado el tiempo como para hacerlo, porque ya no, porque recuerdo que lo habíamos planeado, recuerdo que habíamos hecho esto de que vos ibas a defender la postura de derecha por el hecho de vivir en Estados Unidos y yo iba a defenderlo la izquierda por el hecho de estar viviendo en una república bananera. Pero para este entonces yo ya tenía ya estaba comenzando a cuestionar muchas ideas de la izquierda y comenzaba a compararlas con ideas del anarquismo más primitivo, llamémoslo así, porque yo comparto una posición más como anarquista, primitivista, podríamos llamarlo de esa manera, ¿sabes? Entonces, complicado. Y es un poco complicado. ¿Qué habrá pasado con toda esta los media? La verdad no lo sé porque eso lo grabaste vos, aunque yo recuerdo que yo grabé unos, lo que no recuerdo cuáles. Y recuerdo que me mandaste a sacar capturas de pantalla y algunos clips de Escuadrón Suicida, y estos sí todavía los tengo todavía por ahí. Y recuerdo que yo los estaba utilizando para desprestigiar por completo la película porque soy un pedazo de imbécil. Antes era muy cínico respecto a los gustos de los demás. A día de hoy ya no tanto y eso me agrada porque he descubierto películas muy lindas y música muy linda. O sea, por ejemplo, lo que te decía, cómo decir adiós de El David, te juro, el año 2020, 2021 no los hubiera escuchado por cínico, por hijo de puta. Pero ahorita los escucho y pienso, qué bonito álbum, me quiero cortar las venas. Wow, desarrollo de personaje, qué bueno. Esto me alegra Desarrollo, pues. me alegra que ya no sientas hate por todo lo que te rodea. Em, Nah. Estamos hablando de películas que podrían llegar al podcast. ¿Qué más te gustaría tocar a ti? Ah, un tema que tú creas que merezca ser enumerado y que no merezca ser un clip. La crisis de identidad, visto desde las perspectivas de La Naranja Mecánica, Transporting y Fight Club. Películas que se podrían clasificar como edgy para adolescentes que buscan ser rebeldes y contrastarlo con algunas películas que quizás puedan ser un poco más underground, que también podrían ser más serias, ¿sabes? A contrastarlo con algunas otras obras que exploren también cierto grado de crisis de identidad, pero de Fíjate una que manera más madura. hablando de crisis de identidad, me gustaría hablar acerca de American History X, Sí, yo pienso que estaría bastante bien. porque también me gustaría hablar mucho acerca del tema Nancy, ¿no? Por el Chan, chan, cómo chan. se perciben muchas personas actualmente. Sí, eso nos lleva a otro punto, ¿sabes? Se podría hablar bastante de sectas. Yo pasé por dos sectas y ahorita me doy cuenta de que hay mucho de qué hablar respecto a sectas y hay muchas cosas que se ven inofensivas a simple vista y al final terminan teniendo ese mismo comportamiento sectario, solo que un poquito menos organizado. Esa es la única cuestión. Hay muchas cosas que se podría hablar. Estuvimos hablando de eso antes de iniciar esto, pero sé que si lo menciono me van a venir a meter un par de Sí, de hecho ya empezaron plomazos a... acá a la casa. Se te bugueó, significa que ya te están No, escuchando. chan, 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 sí, ya me están escuchando. Pero pues sí, Pero eso. También, se vienen hablar de cosas chidas. sectas. Dime. Hablar de sectas estaría muy bien, la verdad. También hablar de bandas, eso también está pensado, el hablar de bandas, pero no como críticas, no como, oh, esta banda es esto, esta banda es lo otro, sino desde una perspectiva humana y qué mejor hablar con las... Sí. ¿Vas a querer dar spoiler? No, No, ok, está bien. Em, bueno, ¿cómo ves cómo va encaminado el podcast? Por ejemplo, ya vamos por el capítulo 20 que ya dijimos que es de lucha libre, ¿no? Va, el ujú. 21 ya te conté a ti los siguientes capítulos, ya grabados. No, no, Ok. aún no. El 21 será de F0, F-Zero, Sí. que lo grabé con Samuel.
Eh, el siguiente, no estoy seguro cuál sería, pero podría ser el que, si Rata se anima a grabar, podríamos, ese podría ser ese. Sí, sí. Ah, Pero también ya teníamos uno grabado con él, sí, ¿recuerdas? sí, pero ese va a salir después Ok. porque quiero introducirlo primero. Ah, sí, tiene sentido. Sería de organizar el tiempo con él. Ahorita es un poquito difícil por dónde es que está viviendo. Sí, Curiosamente era más fácil grabar con él cuando no tenía casa. sí. ¿Qué más? Tengo el de Breaking Bad y El Camino todavía, pero no quiero dejarlos hasta de último Estos salen bastante más adelante. sí, exacto. ¿Qué más tengo? ¿Solo? Oh, y los tuyos, los que llevamos grabados, ¿no? Ah, sí, también. Sí, así Este, que ya nos quedamos sin contenidos. técnicamente, pero igual como te dije, mira, yo tengo pensados ya y más o menos hilados 6 episodios. Es muy O buena. sea, solo pensar. Uno de esos ya está grabado, fue el que grabamos la semana pasada. El Sí, de la reflexión esa de las piedras sobre mi techo, sí. pedradas sobre mi propio tejado. Ese es uno. De ahí tengo otro que al que pensaba llamar culpa, aunque también me gustaría poder llamarlo solución, como el episodio de 3 acordes. Viene un episodio, también quiero hablar sobre 3 acordes, Sí, es esta vez cierto. muy profunda. Yo sé que, mira, si hablamos de 3 acordes, te juro, si hablamos de 3 acordes, te soy sincero, yo sé, te juro, yo sé que voy a poder hablar de esa mierda unas 3 o 4 horas. Yo sí me animo a hablar extendido de 3 acordes. Sí, yo también, de verdad, hay mucho que sacar, hay muchas reflexiones, hay muchas cosas que están lindas dentro de 3 acordes y sí, que vale mucho la pena al menos dar la oportunidad de explorarlo bien, bien. Sí, porque es una serie que es un canal de YouTube que se lo merece, el Producciones Truquín. Completamente se lo merece, va, ese es uno. Entonces, está culpa, está, ¿qué más? Está culpa, está odio, como te dije también, podría llamarse solución. Ujú, Eh, está, vamos a ver, las dos bandas, bueno, eso sí. Está, ¿cómo se llama esta cuestión? Hay uno, no sé por qué quiero tocar este tema, vamos, pero es el desempleo ujú. como, pues, como tal. Y el de 3 acordes. Entonces, ya viéndolo bien, son en realidad 7. Sí. No, pues ya 7 capítulos que vienen para muy pronto, pero no Ujú, pueden venir de de golpe. seguiditos. Sí, así que Ajá, no, no puede haber una temporada solo de Ghost. sí, solo de dos. Podría ser una temporada pues contigo y otras personas, ¿no? Pero Podría sentirse un poquito sobrecargado, sí, quizás. Es bueno, decir, ni siquiera sabemos si le caigo lo suficientemente bien al poco público que tenemos a día de hoy. sí, supongo que sí, por la cantidad de likes. Eh, eh, al menos en mi caso, Ujú. con esto de que se nos acabó el contenido, aquí, al menos el contenido con amigos, ya definitivamente ya se me acabó. Definitivamente, técnicamente ya solo hay, mira, con fósforo todavía se puede hablar de un par de cosas. Yo sé que sí, incluso yo podría estar metido entre algunas de esas cosas que se hablen. Con Ascari, Eh, verga, es cierto. Si sumamos el de Airbound, entonces son 8 los que se sí, vienen es cierto. conmigo. Oh, bueno, no he mencionado, va, o sea, los del proyecto Smash, que los que siguen, por ejemplo, acabas de decirlo, va Airbound, sigue Donkey Kong, Star Fox, todos esos también Ujú, siguen en pie. Se me había ujú. olvidado, pero pues también como dijimos, van a ser intercalados con otros podcasts, no quiero sacarlos de golpe, si no se va a sentir una sobresaturación. Aquí es donde como, qué bonito, como ya acabamos con los amigos, Mira, ¿no? tengo 3. Fósforo va a salir en todos los podcasts que tengan que ver con cómics Ujú. y cosas geek, ¿no? Sí, Así que digamos que él ya tiene su propia sección. Ascari sale en cosas que tengan que ver con videojuegos así pesados, ¿no?
Sí, Y sí, sí. pues O sea, Ascari es un peso pesado de videojuegos. Y eso es, a mí me parece genial. La primera vez que hablé con Ascari, la segunda y la tercera vez que hablé con él, de verdad, es una máquina que tremendo. ya te lo he presentado. Sí, tuvimos dos podcasts grabados, ¿Cuál? que son los Media. Escuadrón Suicida y no me acuerdo cuál era el otro. Dios, es cierto, Ascari estaba O en sea, el escuadrón. sí, de hecho, ¿te acuerdas que yo estaba diciendo precisamente que Ratcatcher 2 era hasta cierto punto mi gusto en mujeres y Ascari comenzó a decir que era la única razón por la cual yo había visto eh, eh, Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida y estuvo recalcándomelo casi toda la puta madrugada? Sí, es cierto, es cierto. No, no me acordaba de eso, ¿eh? Sí, pues, casi 2 años, Sí. no 2 años. Bueno, como verás, ya casi, como que casi todos tienen su propia sección, ¿no? Ujú. Contigo, pues no paramos, con ellos tampoco voy a parar, porque solo ponerte a pensar, es que como me gusta el hecho de que entre nosotros cuatro nos estemos retroalimentando el canal, Limitando, ¿no? ajá. Porque entre los cuatro hemos esforzado bastante, nos hemos esforzado bastante. Por ejemplo, al Ujú. menos me pongo al lado de Fósforo. Fósforo trabaja los lunes y los domingos, pues él podría dormir temprano, pero por mí, por el canal es de que pues ha estado pues desvelándose un chingo, ¿no? Aparte de que trata de verse las pelis que tratamos de reseñar y todo eso. Sí, Y yo sé que a Fósforo le saca de onda de que los videos no se vean, no sean muy vistos, porque es un sí, poco obviamente. frustrante Ujú. trabajar en Bueno, algo y que no. el tema de fósforo es su propio mundo, ¿sabes? A mí, te voy a ser sincero, la primera vez que me di cuenta que no tenía tantas vistas sí me frustró, pero después ya fue como que, meh. O sea, es incluso mucho. Yo sentía que, no, tiene más reproducciones que mis canciones en Spotify, así que tampoco está tan mal. Ujú, Y yo lo veía como hasta cierto punto un logro. Y me di cuenta de que utilicé la misma analogía que utilizó Werner hace algunos años conmigo, o de cuando yo comencé a estudiar producción musical, que recuerdo que también es un Lost Media, porque hablamos de eso también, ujú. ¿me acuerdo? Eh, recuerdo que él me dijo que yo le había planteado la idea de que existen los privilegios de hacer música y los privilegios de hacer música, que los privilegios de hacer música tienen que ver con el aprendizaje, el de poder expresar emociones y que no sé qué, y están los privilegios que son el ser famoso, el tener mujeres, el tener dinero, que realmente no vienen directamente de la música, sino que vienen del ser famoso y tal, entonces son los privilegios de ser famoso. Y recuerdo que Werner me dijo que el hecho de hacer música ya era un privilegio en sí mismo. Entonces, al hacer música obtenías privilegios, pero también en sí mismo hacerlo era un privilegio. Entonces, yo aplico eso mismo al hacer el podcast, que el propio hecho de poder hacer el podcast, poder hablarlo y que ahorita sí se publique, ya es un logro en sí mismo Ujú, y no tengo por qué sentirme mal de si hay o no hay visitas. Al final de cuentas, estoy exteriorizando finalmente cosas que quizás van a ser escuchadas por 5, 10, 15 personas, 20 personas, pero ya es mucho más de lo que me llegarían a escuchar en, en la vida diaria, ¿sabes? En la vida diaria solo me escucharían mis amigos y de mala gana, hijos de la gran puta, pero me escucharían 5 o 6 personas por todo y ni siquiera me escucharían al mismo tiempo y no me escucharían en pleno uso de mis facultades mentales porque la única manera de hablar de esta clase de temas es ebrio, all sí, around. definitivamente. Em, yo lo recalcaba por el cómo, pues, hemos estado tratando de aportar al canal, ¿no? Como dije, este fósforo realmente no se tiene que esforzar por hacer lo que tiene que hacer, porque es un favor lo que me están haciendo los tres al final. Ascari, por ejemplo, se acaba de ir a partir Al partir la puta maceta con un luchador por la integridad, por el bien y por amor al podcast. Te Sí, queremos mucho, Oscar, te queremos mucho, Oscar, y de verdad. de hecho, para el podcast de Mario, él se vistió de Mario. Sí lo vi, lo vi. Para el podcast, Ascari está casado, ¿verdad? Y ya tiene sí, una hija, si no estoy mal, qué raro. sí. Él iba a salir en el podcast de Mario de la película, ¿no? Pero por el trabajo ya no pudo ir, porque Ujú. fue el día del estreno y todo eso. Ah, Eh, sí.
¿Y Sí, tú? Que pues contigo ha sido siempre la idea de hacer el podcast, ¿no? Y siempre sigues ahí. sí, exacto. O sea, te conozco desde hace muchos años, entonces es como que me agrada trabajar contigo. Es ameno, es divertido. Y te considero un buen amigo, entonces a fin de cuentas también disfruto hacerlo de esa manera, porque recuerdo que antes, en el 2019, 2020, recuerdo que solo nos llamábamos por teléfono y platicábamos de estas cosas y nunca profundizábamos, solo como que nos frustrábamos, como la vez que nos quedamos hablando de los Beatles o la muerte o la nostalgia, la culpa sobre ser niño. O sea, Ujú. interesante, vamos, pero a veces me gustaban muchas cosas de las que decíamos, porque eran como reflexiones interesantes sobre nosotros mismos, pero al no tener ninguna clase de registro y no tenerlo como bien estructurado, sentía que muchas veces se perdían, como el hecho de desaparecer o el sentir que no valoras tu propia vida, esa clase de cosas. Yo me acuerdo que los platiqué con vos. Y es por eso que sigo haciendo el podcast también, porque también me gusta estar en desacuerdo con vos. Me Ujú. gusta estar en desacuerdo con vos porque aprendo. Me enojo, pero aprendo. Bueno, Sí. antes me enojaba, ahorita me echo unas risas cuando no estás de acuerdo conmigo. Sí. Sí, no, 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 sí, tienes mucha razón. Wow, ya es un buen tiempo, ¿eh? Para que sepa, para que la gente lo sepa, no es el primer proyecto en el que participamos los dos. Osni no se te escucha. O bueno, no sé si. ¿Ya? Ok, ya, ahora sí. Pues sí. Ah, se fue la señal de internet un ratito, no te preocupes. Ok, ok, ya está. Em, ¿Qué deberíamos hacer para el capítulo 100? Si es que llegamos al capítulo 100. Suicidarnos, En vivo. por supuesto que sí. Hay muchos Mm, números que me dejan pensando. Por ejemplo, ¿a qué haríamos en el número 50? Que ya se está acercando, ¿eh? se está acercando el número. Ajá. Sí. Espera, no me acuerdo de cuál fue mi super pack. Claro que me compré. Claro, no hay problema. Nada, me compré el de 5 gigabytes. Está bien. Con que no te los gastes en esta llamada. No salgo de mi casa, así que es lo único lo que podía utilizarlo. De verdad, ¿para qué los voy a utilizar? Sí, Casi ¿no? todos los lugares a los que voy hay wifi. O sea, voy de mi casa al bar donde siempre bebo y a mi casa. Eso es todo. Bueno, ni siquiera es un bar, es un resto bar. Venden Y, comida y tal. y ahí hay wifi. Y ahí hay Wi-Fi, porque yo fui el que instaló la red Wi-Fi de ese lugar, así que tengo la contraseña, Está que soy una mierda. bien, qué Y bien, ya. qué Y bien. no hay viejas, solo hay alcohol y comida. 2 veces me he quedado a dormir ahí. Me parece. Em, Te quedaste a dormir ahí. Bueno, Mm, em, ¿qué te... Estamos hablando del canal y seguimos hablando del canal, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer para fin de año? De hecho, ahorita vamos a... De hecho, pu- ah, Es que... mayo, ¿qué chingados me estás diciendo? No, 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 no. De hecho, hablando de esto, ¿qué vamos a hacer para el futuro? Ya ves que se vienen días festivos en algunos casos. Por ejemplo, me Bueno, gustaría que... vos vas a tener una hija. Sí, o sea, no, pero me refiero a este tipo Ese es tu de... futuro. Ese es tu futuro. No, no, sí, pero me refiero al futuro de los episodios. Eh, Días festivos. ¿A qué voy con esto? Em, en octubre me gustaría dedicarle todos los podcasts a la temática del terror. Es un ejemplo. Ya intentamos eso en el 2021. ¿Te acordás que hice mi pequeño altarcito con una fotita de un gatito? De hecho, aquí está. Sí, me acuerdo. Sí, o me acuerdo de ese gatito. Exacto. Entonces, ¿te acuerdas que hice mi pequeño altar ahí atrás con veladoras y tal y se estaba derritiendo y
Era mi mesita de noche la que... Sí, me acuerdo bastante. Em, Serían 4 podcasts de terror. Sí, no me acuerdo. Hicimos un top, hicimos un top 10 de películas de terror. ¿Te acordás que yo invité a un amigo mío? No me acuerdo. Y te juro, estaba tan Esa vez, en mira, las nubes. era, eras tú, Werner, mi compa, el Wario Land y yo. Éramos los cuatro. ¿Conocía Wario Land? Sí, 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 sí. 2 veces estuvo en el podcast. Solo que el otro episodio no me acuerdo de qué hablamos. Creo que de Dios música. mío. Ah, O sea, ¿cuánta gente ha pasado por esta mierda, cabrón? sí, me imagino. Bueno, siguiendo con lo de octubre, ¿qué te gustaría grabar en octubre? Me gustaría que un capítulo fuera dedicado a menos a una saga de películas. Mira, una saga de películas que yo me conozco al pie de la letra, casi por completo, es Hellraiser. Yo no he visto las de Hellraiser. Me las quiero ver, Yo, va, pero no las he visto. tienes tiempo todavía. Yo me las he visto todas. Me he visto todas las de Pesadilla en Elm Street. Me he visto todas las de Viernes 13. Me he visto todas las de Hellraiser. Las primeras dos, nada, están bien. No, Elm Street está, bueno, la primera. Con Viernes 13, ay, no me gustaría No, la verdad es que gastar no. un episodio en Viernes 13. No, la verdad es que no. No vale la pena darle una revisada. A partir de la tercera, de la cuarta, ya se comienza a sentir una mierda y la décima es pura puta base. Sí, definitivamente. Eh, Hellraiser me suena muy bien. También quería, bueno, entre las ideas que tenía yo, ¿no? Era Evil Dead. Sí, Evil Dead. Valdría mucho la pena. ¿Vos jugaste Evil Dead conmigo, el videojuego de Evil Dead? No me acuerdo. No, lo que No, jugamos fue el no, videojuego de Viernes 13. O sea, ya no me acuerdo, te lo juro, tanta droga me ha hecho olvidar todo eso. Pero eso, bueno, yo me acuerdo, fue en abril del 2020. Yo fumaba como wow. chimenea por aquel entonces. Me acuerdo que jugábamos por videollamada y aquí estaba mi puta cajetilla y todo el tiempo estaba pinches fumando. Ahorita pues, llevo como 3 o 4 días sin fumar. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Ok, ¿de qué se También podríamos trata? hablar de drogas. Sí, pero eso quiero dejarlo para el... Es que el 420 está muy lejos. Falta un puto año. No, no, bueno, para el podcast número 420. Podríamos hacer el 42. El 42. No Kind of sé, the same shit. ya, te entiendo, pero bueno. Kind of. Em, sí, definitivamente me gustaría tocar el tema de drogas. Em, Hablando ¿Cuál? de drogas, esa foto que tenés ahí atrás, sos vos vestido de mexicano con un rifle. De hecho, sí, Sí. con una botella, Bueno, no te miras muy mexicano, te miras como filipino. como un chiapaneco. Em, Ya, pues. los otros 2 capítulos, ¿de qué te interesaría hablar? ¿Te gusta, Creo que, ajá. crees que sería una buena idea hablar de cosas personales, por ejemplo, experiencias paranormales? ¿O crees que Am, habría... no tengo suficientes de esas como para decirte que sí, de hecho. Es que, mira, tengo micro relatos que te puedo contar en 5 minutos, pero incluso juntando todos yo hablaría como máximo media hora. O sea, te lo juro. No tengo tanta noción con lo paranormal en general. Vamos. Quizás de lo que podríamos hablar sería criticar la industria de lo paranormal en Internet y la basura que se vende. Eso estaría increíble. O hablar sobre libros de terror, literatura de horror. A mí gusta un poquito de esa clase de cosas, so, esa clase de situaciones. También directamente podríamos hablar sobre la percepción cultural que se tiene sobre el terror, dependiendo del lugar en el que estés. De eso puedo hablar largo y tendido porque me gusta bastante la manera en que Guatemala sobrelleva el tema de la muerte y el terror.
un poquito más, no diría folclórico, sino un terror visto desde como lo sentimental, desde el punto de vista de que no tenerle miedo a la clase de cosas que no entendemos. O sea, así fue como yo crecí. Ujú, Pues, a pesar de que yo vivo en Santa Cruz del Quiché, buena parte de mis experiencias están vividas en Ospantán, que siempre consideré el municipio mi verdadero hogar, y es a donde pertenece mi corazoncito, y muchas de las percepciones de Santa Cruz del Quiché no son las mismas que las de Uspantán, a pesar de que nada más los separan como 92 kilómetros. Hay una diferencia cultural remarcable respecto a cómo se percibe la muerte, el Día de Muertos, el terror, esa clase de cosas. Se podría hablar de eso también. qué bonito cuando en tu pueblo o en el lugar donde vivas aún se tome mucho la cultura. Yo que era de Misco y no hacían nada de eso, y a los únicos que veías hacer eso eran a los católicos haciendo las procesiones y viendo cómo ellos retomaban el tema de la muerte, ¿no? Ujú. Es feo no tener Es, cultura, pero bueno, sí, es rarísimo, ¿no? Yo ¿te soy una imaginas? orgía cultural. Siempre me he sentido como una orgía cultural. ¿Sí? Todos lo somos, nomás que la mayoría no lo sabe. Oh, bueno, creo que si lo pones de esa manera también interesante. Sí. Me gusta cómo lo planteas. Em, ¿Te imaginas hacer un podcast invocando un ser del inframundo? Con una ouija, Ajá, sí. hablando. It could work. Ya. Podría ser interesante. ¿Qué más? Mm, Qué buena está la playlist, la verdad. Ya es la cuarta vez que se reproduce toda la playlist y suena muy lindo. y- yo, La voy a dejar en los comentarios, ok, porque ay, obviamente solo vos y yo la estamos escuchando. mi playlist ya cambió, ahora es una de Zelda, de piano. Qué hermoso. Hablando de Zelda y en Zelda. piano, Escucha. vuelvo a este dilema que te digo. Ujú. ¿Qué tan pesado consideras el nuevo juego de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom como para hacerlo un capítulo del vertedero? Da para un capítulo, ya sea por los temas centrales, como el tema de la jugabilidad, la conservación de conceptos clásicos, también la cuestión de cómo, cómo lo entiende cada individuo. Creo que da para bastante. También, no sé, comparativas con otras series, como Zelda se está metiendo en un campo un poquito ajeno a sí mismo, introduciéndose dentro de una industria como, no sé, ¿sabes? Como ¿cómo se llama? Este intercambio cultural que existe entre la industria de videojuegos más de acá de americana, ¿no? Más, Más y la, occidental. ajá, más occidental. Entonces, eso siento yo, ¿sabes? Sí, eh, pero al hacer esto tendría que darle cabida a más juegos. Porque yo sé que la Sí, gente, en algún punto, la gente va a empezar a decir, no, pues si le sacaste un podcast a este juego, ¿por qué no a este? Por ejemplo, dirían, ¿por qué no le es sacaste que, un juego a Devil May Cry 3? No, no sé. o sea, algo por el estilo. Yo sé, es que, uno, Tears of Kingdom es actual. Dos, está la cuestión de qué tanto se puede hablar de eso. Por ejemplo, yo puedo hablar bastante de Metro, pero no de Metro como tal, sino que tendría que compararlo con el libro, tendría que compararlo con otras obras, tendría que poner tela de juicio algunas otras cosas, y al final da. Pero, por ejemplo, Devil May Cry, no es porque sea un mal juego, me gusta, pero yo sé que podría hablar muchísimo, muchísimo menos que de cualquier otro videojuego. Sí, porque el dilema viene de esto. Por ejemplo, tú decías que una película que le podríamos dedicar una enumeración en el podcast sería Across the Universe, ¿no? De Spider-Man. Sí, sí. Lo dices como acontecimiento, pero bueno, también dejando el tema de los streamers que ahora van a ser actores. Está eso Ujú.
de que el que hubiera quedado como un buen capítulo hubiera sido el primero. Va, en esto, el Tears of the Kingdom. Todavía podríamos hablar del primero, de Into the Spider-Verse. Podríamos hablar del primero y del segundo en un solo podcast. Exacto, y también podríamos utilizar Tears of Kingdom para poner en tela de juicio o criticar a Breath of the Wild. De hecho, eso estaría chido como tema de podcast, comparar ambos juegos, ahora que lo estoy pensando. Eh, Recién lo compré hace poco. No lo he tocado todavía. Lo está jugando mi hermana. Yo pues me estoy esperando. Pero estoy que me muero por jugar. ujú. Te vienen muchas cosas Yo también. bonitas en el tema de los videojuegos, de las películas no tanto, y pues Yo sé que puedo hablar mucho más de videojuegos que de películas. De videojuegos puedo hablar completamente desde un punto de vista emocional y técnico, pero de películas, por cómo veo las películas ahora, sé que casi solo podría hablar de ello, tema social, ¿sabes? sí, porque al final las películas son mensajes y los mensajes a veces no las dan bien, no las cuentan bien. Exacto, exacto. O sea, puede suceder eso o no, vamos. Solo, pues, de las películas ese sería el problema, serían análisis más sociales, más sociológicos que otra cosa, en cambio. O sea, sí podría imprimirle, por supuesto, que mis experiencias personales o compararlas con experiencias de vida, pero no como videojuego, se Sí, involucra dentro. O sea, por ejemplo, yo puedo hablar de Fallout, de un Fallout. pero ¿hablarías de toda la saga en general o hablarías de un solo Fallout? Hablaría de la saga, eh, sí, sí, la segunda parte de la saga, llamémoslo así, desde el 3 el New Vegas, el 4 el 76, ¿no? Y también podría hablar de los clásicos, el Fallout 1 y 2 o el Fallout Tactics. Podría hacerlo también, pero con un poquito menos de profundidad, no porque sean malos juegos, sino porque los he jugado menos y también los he disfrutado considerablemente menos en comparativa del Fallout 3, que tiene sus errores, pero el Fallout New Vegas, de verdad, tiene un lugar tan especial, en mi corazoncito. El Fallout New Vegas me sacó un montón de risas, de lágrimas, de verdad. Es uno de los pocos juegos que logró despertar mi espíritu aventurero otra vez, cosa que había perdido cuando entré a la adultez, pero de repente volver a... Es que, mierda, qué hermosura el Fallout New Vegas. O sea, yo disfruté el Fallout New Vegas incluso más de lo que disfruté el Borderlands 2. Y es que el Borderlands 2 a mí me fascina, es de mis videojuegos favoritos, pero es que el New Vegas es una... Bueno, ¿Sabes? He querido hacer unos podcasts dedicados a la historia de los videojuegos, a las generaciones en ah, sí. Por ejemplo, el ajá, primer podcast sería hablando de la generación uno 2 y 3, ¿no? ujú. El segundo sería hablando de 4 5 6 y así. Sí, estaría interesante. Creo que no estaría mal. El impacto social de los videojuegos también a mí me gustaría tratarlo. El cómo la industria cambia de acuerdo a la edad que tengas también. O sea, Sí, da para bastante, sí, así es. Pero bueno, eso ha sido todo por el momento. básicamente. Sí. Ujú. Se vienen más capítulos. También se vienen una... Tú quieres hablar de Star Wars, ¿no? Por supuesto que sí. Ok. Fósforo también quiere hablar de Star Wars. Eh, Bueno, que se prepare para chupármela mentalmente, porque yo nunca pierdo la vista. Quiero contarte más o menos cómo está el plan. Eh, los videos, o sea, Star Wars sí decidí hacer, sacarle un podcast a cada cosa. Ok. El primer podcast ya salió, que es el último que salió hace como unos minutos. Unos minutos, va, Ajá, unos días, es el unos capítulo 10 que 19. minutos. Sí, sí, sí. Hablamos del Ujú. futuro, ¿no? De lo que va a venir. No hablamos de nada en concreto, hablamos del futuro. Ok, el segundo capítulo. El futuro es oscuro, si no me he matado es porque el niño Dios llora cuando alguien se suicida. La parte 2 del podcast va a tratar acerca de capítulo uno 2 y 3. Vamos a abarcar Clone Wars si gustas, ¿no? ¿Te la has Sí, visto? por supuesto. Sí, Ok, vamos a abarcar. por supuesto que sí. Va, ese sería el primer podcast.
Que el Ujú. siguiente, ¿no? El siguiente sería hablar de las secuelas, capítulo 4 5 y 6 y tal vez Rebels, ¿no? Mm, El siguiente sería dedicado 7 8 y 9 y el sí, último sí. sería spin-offs y series. Ajá. Entonces lo pondrías entonces como precuelas, la trilogía de las precuelas, la trilogía original, trilogía de las secuelas, ¿no? Y Sí. entre medio los spin-offs, lo que tenga que ver con que tenga que ver con el Clone Wars, tenga que ver con Ujú. Prácticamente oh, así. Si le entras, entonces está abierta la invitación. sí le entro, a huevo que le entro. Ok, entonces eso lo grabaríamos tal vez dentro de un mes. Está bien, me da tiempo de volver a verlo todo, que me descargué de Pirate Bay todas las películas y Eres Clone un Wars. pirata. La verdad, sí. Em, Se vienen muchos podcasts también. No sé si mencioné que se va a venir uno de fútbol. Yo, No, no vamos a hablar de fútbol. Bueno, tal vez sí, pero o sea, vamos a hablar más de por qué Guatemala sigue siendo una mierda desde todo este tiempo. Eso va qué más allá del bonito. fútbol, va más allá del fútbol. Ay, mierda. Em, Se vienen los de Star Wars, se vienen pues los que acabamos de hablar. Ajá, o Y sea, es como mínimo hay planeados unos 10 11 episodios. unos 20 tal vez, pero es que la onda es de que esos 20 no tienen que ir tan juntitos. O sea, Eh, vamos a meter todavía más algunos otros temas entre medio. Yo sé que, por ejemplo, odio, culpa, tres acordes, no sé que no van a venir juntos, sino que van a venir separados. Yo sé que los vamos a grabar a lo largo del año. Pero lo más probable es que los de música se graben eh, el otro mes, ¿no? Pero, por ejemplo, odio y culpa se grabe, qué sé yo, la otra ujú, semana o dentro de 2 semanas. sí. ¿Te Eso, o imaginas sea, que al tocar seriamente tres acordes el Truquini se anima a entrar a un podcast? Sería jodido. sería hermoso, Sí. de verdad. Qué ganas de darle un abrazo a Turquini. ¿Viste el último episodio? El de No, romance te puedo dar. no lo he Que, podido ver. de verdad, por el mal momento que estoy pasando actualmente, o sea, sumado a los malos momentos que venía Sí. pasando hace un ratito, de verdad está muy relacionado ese último episodio, el romance te puedo dar, como, como lo estoy viviendo ahorita, ¿sabes? Porque al principio sí lo estaba viviendo con mucha rabia, con mucha frustración y de repente ahorita con ese episodio me quedé un ratito acostado viendo el techo y pensé, no, tampoco está tan mal. Sí. O sea, de verdad, muy bueno el final de ese episodio, de verdad, Yo lo voy a checar. tremendo. Sí, míralo, míralo. Oh, de hecho, hablando de esto, deberíamos. ¿Qué capítulo, qué numeración te gustaría que fuera ese capítulo? Porque sería el podcast más largo, así que sería como un especial, si lo quieres decir así. 50. 50. Bueno, me parece muy bien. Y bueno, entonces eso ha sido Eso ha todo. sido, Han escuchado los planes a futuro y pues que el podcast, aunque esté un poco, no está inactivo, en ningún momento estuvo inactivo. no, Sí. pero está tomando su tiempo, se está cociendo a fuego Ajá. lento ahora, esa es Sí. la diferencia. Así es, eso ha sido todo. Yo soy Carlos Capriel, tú eres Osni Chiqui Ozuna. Osuna. Muchas gracias por haber visto el clip que ya aparece podcast por lo que ha durado. Sí, Chao. se cuide.